Así que cuando Pablo sintió ese aguijón en su carne, el aguijón de la carne, bíblicamente, Pablo no lo define. ¿Qué tipo de aguijón con especificación, con algo exactitud? En la Biblia no define con una exactitud perfecta en qué consiste el aguijón. Pero sí, dentro de este análisis que yo estoy haciendo, puedo comprender que el aguijón que Pablo siente tiene que ver con esa lucha interna de Pablo querer sentirse aprobado, aceptado, calificado por Dios, de no desprenderse, de no querer separarse de Dios. Señor, yo sé que soy salvo, pero tengo tantas tentaciones, tantas luchas encima. Yo no quiero perder mi salvación. El aguijón aquí representaría cualquier sentimiento emocional, mental, cualquier sentimiento, pensamiento y preocupación que tú tengas en ti. No importa cuál sentimientos tengas. Puede ser que tú estés enfermo físicamente, parezca de una condición, y alguien te diga a ti, mira para allá, está enfermo, pero él dice que él ora por los enfermos y se sana. Un enfermo orando por otro enfermo y se sana estando enfermo. Eso es una locura. Una persona que está enferma le dice a otra persona que Dios lo va a sanar. ¿Y por qué no te sanas a ti mismo? Dime, entonces eso crea como una debilidad en la parte humana. En la parte humana, nosotros queremos desprendernos de mucha debilidad. Y Dios le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente. Yo estoy contigo, yo te he aprobado, yo te he calificado, yo te he aceptado, tú estás bien. Esta palabra gracia, o mejor hablado, la palabra bástate. La palabra bástate mi gracia del griego es la palabra arqueo. Y arqueo, que es la palabra bástate en mi gracia, significa estoy contento contigo, Pablo. Significa también aceptación. En otras palabras, yo te he aceptado como quiera. Significa satisfecho. Estoy satisfecho yo contigo. Significa aprobado. Significa calificado. Significa justificado. Justificado. Significa alegre. También significa una deuda ya pagada. Imagínate que tú tengas que pagar una deuda. Dios mío, qué bueno. Dios me salvó, pero tengo una deuda que está sin pagar. Dios te dice, yo te puedo pagar esa deuda. Confía en mí. Cree en mí que yo puedo ayudarte en los múltiples problemas que tú tengas. Yo puedo hacer algo por ti también. Tras que te salvé, si tú confías y tú dependes de mí, yo puedo ayudarte en cualquier cosa. Pero la idea de Dios hacia Pablo es que no se preocupara de nada, sino que pusiera su confianza en Dios. Ese es el aguijón. Las preocupaciones internas que el hombre tiene de uno mismo o de otra persona. Ese es el aguijón. ¿Ok? Ok. Vamos ahora a la palabra un mensajero de Satanás. En el griego, la palabra mensajero aparece como la palabra mensajero del griego es ángelos. Ángelos. Que ángelos es como un ángel. Dios siempre, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios siempre tenía ángeles al servicio de Dios que eran mensajeros, cumplían con una función, que era dar un mensaje. Pero en este caso, Pablo está poniendo un mensajero de Satanás, que en la gramática griega aparece como un genitivo. Un genitivo.
Entonces, el genitivo expresa, número uno, pertenencia y expresa posesión. Pertenencia y posesión. ¿Cómo lo sabemos? Pues el genitivo expresa pertenencia y posesión cuando se habla un mensajero de, con la preposición de Satanás. Y como el genitivo expresa posesión o pertenencia, pues significa que es un mensajero, pero que pertenece a Satanás. Porque el genitivo expresa pertenencia o posesión, cualquiera de las dos cosas. Pero entonces, en este caso, Pablo está hablando, hay un mensajero, un ángel, pero en este caso que es un mensajero de Satanás, que me abofetee. Pablo está poniendo aquí que el aguijón que Dios permitió a Pablo en su carne consiste como si fuera un mensajero de Satanás que me abofetee. Aquí vemos que la palabra abofetear es un verbo que en el griego lo pone como si fuera a golpear con el puño cerrado. Pero aunque aparece como un verbo, yo lo estoy interpretando de una forma como... ¿Cuál es la otra palabra que yo también lo puedo interpretar? Metafórico. Metafórico. Se puede interpretar de las dos formas. ¿Por qué razón? Está en neutro. Neutro. Número uno, Pablo físicamente lo golpeaban. A Pablo físicamente lo golpeaban. Entonces, para Pablo no era fácil pasar de una transición a otra, de que Pablo maltrataba y ahora Dios le dijo a Pablo, tranquilo, yo estoy contigo, pero vas a tener unas consecuencias. Y el resultado es que a ti te van a maltratar. Lo que tú hacías con otra persona, ahora muchos te lo van a hacer a ti, pero yo estoy contigo. Porque cuando Dios le dijo a Pablo, basta de mi gracia, es que mi favor está en ti, mi fuerza y mi poder está en ti. Mi fuerza y mi poder te va a capacitar. Vivir bajo la gracia de Dios es que el favor de Dios está de tu parte, está del lado tuyo. Aunque muchos enemigos estén contra ti, la gracia significa que el favor de Dios está contigo, está de tu parte, está de tu lado. Él no te va a dejar solo porque tú has sido calificado y aceptado por Dios. Y si tú has sido aprobado y calificado, es como decir, ¿quién contra mí? Como dice Pablo en Romanos 8. Cuando Pablo dice en Romanos 8, ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni principado, ni lo potestad, ni principado, ¿quién me podrá apartar del amor de Dios? Dios está de mi parte, vivo confiado y eso me da esperanza. Pablo sabía que él se sentía débil y que él no era como el Saulo de antes. El Saulo murió, ese tipo de Saulo ya murió, ahora es una nueva criatura. Pero para Pablo se vio impotente en no poder batallar como él batallaba antes. Y eso lo vemos como un ejemplo aquí, vamos a verlo. Vamos a buscarlo. Déjame buscarlo aquí en esta versión. Déjame ver si lo consigo aquí. En la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 21. Mira la pregunta y la expresión retórica que Pablo escribe aquí. ¿Ok? Mira la pregunta. Primera de Corintios 4, 21. ¿Cómo quieren que yo vaya a visitarlos a ustedes? Óyeme, mira, ¿cómo quiere que yo vaya a ustedes a visitarlos? Bueno, estoy más o menos haciendo una parábola. Estoy yo dando una imaginación de cómo pudo haber sido Pablo antes. Óigame, ¿cómo quiere que yo vaya a visitarlos a ustedes? Y Pablo dice aquí, ¿quiere que yo vaya con palo, con vara, ¿verdad? ¿O quiere que yo vaya con cariño, con amor, con espíritu de mansedumbre? Queriendo expresar que Pablo antes fue una persona violenta, muy fuerte, muy valiente. Yo no le tengo miedo a ustedes a nadie.
¿Quién puede conmigo? Yo soy conocedor de la ley. Nadie me puede poner preso a mí. ¿Cómo quieren que yo vaya a ustedes? ¿Cómo quiere que yo me presente? Fuerte, con palo, violento, con espíritu de amor. Pero la idea de Pablo aquí es querer entender, hacerle entender a otras personas que Dios me dijo a mí que yo no puedo venir con esa actitud. Tengo que venir ante ustedes y delante de Dios también y delante de ustedes con amor, con paciencia y con espíritu de amor y mansedumbre. ¿Ven? ¿Estás entendiendo? Para Pablo no era fácil porque Pablo, la lucha de Pablo es como una tendencia a volver adiante. Entonces, cuando hablamos del mensajero de Satanás, que la palabra mensajero es ángelos, de la palabra griega ángelo, es un mensajero de Satanás que yo lo considero como algo más. La palabra que yo iba a decir es, se me olvidó, soy débil, yo también soy débil también. Metafórico, esa es la palabra, ok. Metafórico. Entonces, esto es un poquito más metafórico que literal, ok. ¿Por qué razón? Porque el mensajero de Satanás es esa lucha interna de la carne que siempre está en oposición al espíritu, como así Pablo lo describe en el libro de Gálatas. Pablo ha sido en Gálatas. La lucha interna del creyente entre la carne y el espíritu es como decir el viejo hombre y el nuevo hombre. Hay un viejo hombre que se despierta en mí y quiere que yo haga cosas contrarias. Y hay un nuevo hombre que ama a Dios. Y ambas cosas se oponen entre sí, uno se oponen y eso crea una aflicción interna. Más bien, el mensajero de Satanás aquí yo puedo entender que es un poquito más metafórico que el literal. Pero si lo vamos a ver dentro del punto de vista literal y físicamente, podemos observar que el mensajero de Satanás son hombres que se oponen al ministerio de Pablo para descalificarlo continuamente, para desaprobarlo y descalificarlo. Y esto pasa continuamente hoy en día. Personas que se levantan en contra tuya para descalificarte, para desacreditarte. Y eso lo vemos aquí en la primera carta de Corintios, capítulo 9. En la primera carta de Corintios, capítulo 9, vamos a buscarlo. Pablo dice lo siguiente, versículo 1 y versículo 2. Pablo dice, ¿acaso yo no soy un hombre libre? ¿Libre de qué? Libre del poder del pecado, libre de la ley, estoy bajo la ley de Cristo, estoy libre de todo eso. Número 2, ¿o no soy apóstol? Pablo está haciendo una pregunta retórica y reflexiva que apela al razonamiento humano para que otros reflexionen y reaccionen, que se le conoce gramáticamente como una pregunta retórica que apela al razonamiento para reflexionar y razonar. Cuando Pablo dice, o no soy apóstol, está expresando que muchos desacreditaban a Pablo de no ser un apóstol. Y luego Pablo dice, o yo no he visto a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué Pablo expresa, yo no he visto al Señor Jesús? Él está como respondiendo una pregunta a muchas personas que no se sabe quiénes son, porque Pablo aquí no expresa quiénes son esas preguntas, esas personas. Pablo no dice, esta pregunta me la hizo aquí aquella persona, no lo dice, es algo incierto e indefinido. Pero Pablo está dando una respuesta a personas que estaban en contra de él, especialmente cuando Pablo dice, o no he visto al Señor Jesús. ¿Por qué Pablo dice, o yo no he visto al Señor Jesús? Porque para ser un apóstol de Jesucristo, los apóstoles originales o los apóstoles antes de Pablo, para ser un apóstol tenían que cumplir unos requisitos para ser un apóstol de Cristo. Y uno de los requisitos para ser un apóstol es, número 1,
haber caminado con Jesús, haber visto a Jesús. Primero, haber visto a Jesús. Segundo, caminar con Jesús, participar de la muerte de Jesús, ver a Jesús morir, ver a Jesús crucificado, ver a Jesús resucitar, vivir las experiencias que Jesús estuvo con los apóstoles, las señales, los milagros, ver a Jesús sanar a los enfermos. Todo eso son, más bien son como requisitos para ser un apóstol. Haber caminado, haber visto a Jesús crucificado, resucitado, tener esa experiencia con Cristo, íntimamente con Cristo. Pablo no tuvo esa experiencia, pero Pablo ve a Jesús en una visión. Y la primera visión o la primera experiencia que Pablo tuvo es en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando Pablo iba camino a Damasco, se le presentó como una luz, como una visión o un resplandor de luz, así lo expresa, como una luz, donde Dios, Cristo interviene con Pablo en su espíritu. Y se dice que los hombres que estaban acompañando a Pablo dicen que no veían nada. Escuchaban a Pablo hablar, pero no veían nada. Significa que lo que tuvo Pablo es una revelación donde Cristo se le reveló a Pablo. Y esa revelación que Pablo habla en el libro de Hechos, capítulo 9, consiste en la revelación de Dios darle un ministerio, que es el ministerio de su apostolado, apóstol de los gentiles, y número 2, el ministerio del evangelio, para Dios revelarle a Pablo el evangelio de la gracia. ¿Ok? Dame un segundito, me están llamando. Tuve que hacer una otra pausa porque aunque ustedes no lo oigan, yo estoy escuchando a personas aquí que me están hablando. Mira, recuérdate que tienes que hacer aquello. Mira, recuérdate que tú tienes que hacer. Estas cosas pasan. Y a veces tengo que escucho a alguien que me está hablando, ¿ok? Es mi familia, ¿ok? Mi familia, en otras palabras, ¿ok? Cuando Pablo habla más adelante, en la segunda carta de Corintios 12, vamos a leer 2 de Corintios 12. Dice Pablo, versículo 1, en exaltarse es apropiado, pero no es conveniente. No obstante, vendré, oiré o les hablaré a ustedes las visiones y las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Conozco un hombre en Cristo, hace 14 años. Bueno, vamos primero a hablar de las visiones y las revelaciones. Antes de yo hablar de los 14 años y antes de hablar del tercer cielo, antes de eso, poquito a poquito llegaremos en el nombre del Señor. Cuando Pablo habla aquí de visiones y revelaciones, que yo pienso que aquí en el griego aparece apocalipsis, optasía. Visión del griego es optasía, donde una persona ve, pero ve algo sobrenatural, no es humanamente, ve cosas sobrenaturales de parte de Dios. ¿Ok? Lo que Pablo vio, obviamente, es ver que Pablo veía que él estaba en una dimensión espiritual. Y es ahí cuando Pablo más adelante testifica pero no con un entendimiento muy cabal, como que está seguro. Pablo dice, si es en el cuerpo, yo no lo sé. No sé si es en el cuerpo o fuera del cuerpo. Ok, esa revelación hasta el momento se cree que puede caber la posibilidad que fue hace 14 años o un poquito antes de 14 años o probablemente al inicio de los 14 años. En el griego aparece una preposición que es antes. En el griego aparece una preposición antes,
y luego aparece la palabra 14. 14. Es algo un poquitito incierto que no estamos seguros porque en la Biblia hay cosas que no podemos estar seguros porque no las revela. Y por más que una persona diga, oh, yo soy un teólogo, yo conozco, pues no importa. No importa si una persona dice, yo soy teólogo, tengo conocimiento. En la Biblia hay cosas que son inciertas, que no las revela con claridad. Lo más importante es que la regla de hermenéutica, la regla de la exégesis o la regla espiritual del creyente nos dice que cuando algo no está claro, pues la respuesta a eso es callar y decir lo siguiente: se estima o se cree, que es la forma correcta. Pero no podemos decir esto es por esto, porque algo como esto no lo dice la Biblia. Y si empezamos a decir esto es por esto, para decirle que tenemos una revelación, caeríamos en herejía, caeríamos en doctrina de herejía, de error, de doctrina de demonio, y eso es muy peligroso. ¿Qué significa eso? Que yo te estoy enseñando que en la Biblia hay cosas que son claras, que están ahí y que están claras, pero en la Biblia hay cosas que son inciertas y que no están reveladas completa. Por lo tanto, cuando Pablo expresa más adelante, no sé si es en el cuerpo, no lo sé, si es fuera del cuerpo, hay posibilidad de que esos 14 años fueran al inicio de su primer viaje misionero. Y yo pongo la palabra posibilidad, una posible causa, no diciendo estoy seguro que es esto, que es muy diferente. ¿Ok? Y eso lo vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 14, es el versículo 19. Aquí está, versículo 19, perfecto. 14:19. Dice, pero llegaron allí los judíos de Iconio y de Antioquía e incitaron ellos al pueblo en contra de ellos y apedrearon a Pablo. Pablo fue apedreado en su cabeza. Al ser Pablo apedreado en su cabeza, ¿verdad? Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Los hombres apedrearon a Pablo en la cabeza y lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Ok? Y entonces dicen, ¿por qué arrastraron a Pablo? ¿Por qué razón? Porque ellos suponían o pensaron que estaba muerto. Apedrearon a Pablo, Pablo estaba inmóvil, y como muchos de los soldados romanos pensaron que Pablo estaba muerto, lo arrastraron y lo expulsaron fuera de la ciudad. Y ellos lo hicieron porque pensaron, pero Pablo no se sabe si estaba muerto. Esto se llama como un tipo de subjuntivo o una teoría o una suposición gramaticalmente. Porque las suposiciones expresan algo dudoso. Los subjuntivos expresan una duda, se cree, se estima, se piensa. Esos son subjuntivos y también suposiciones. Cualquiera de las dos cosas, subjuntivo o suposiciones. Algo que no está muy claro, muy afirmado de una manera clara y específica. Por lo tanto, de acuerdo a este hecho que lo vemos aquí, puede caber la posibilidad, porque el subjuntivo revela algo incierto. El subjuntivo revela algo, un evento incierto, que puede ser que sí o puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. Por lo tanto, si Pablo, por haber sido apedreado, murió, estoy poniendo una suposición. No es que estoy diciendo que Pablo murió, porque aquí no dice que Pablo murió. Aquí se dice que los soldados lo dieron por muerto. Los soldados pensaron que estaba muerto, pero aquí no dice que Pablo murió, y eso es una cosa bien importante considerarlo. Pero vamos a poner una suposición que Pablo haya muerto. Un ejemplo. Si Pablo murió,
Pablo expresa que él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo donde fue trasladado. Lo importante es que no importa si Pablo murió o murió. Cuando la Biblia no dice algo específico, lo mejor es callar y uno decir, es posible que sea esto o no lo sea, pero no decir algo concreto, no sería correcto, ¿ok? El asunto es que Pablo tuvo una revelación, ¿verdad? Y él se vio a él fuera de este mundo y él se vio como en la presencia de Dios. Cuando Pablo dice más adelante, en la segunda carta de Corintios, el tercer cielo. El tercer cielo es como algo, decir, una comparación, porque los hombres de la Biblia no tenían un conocimiento para decir la presencia de Dios directamente. Y Pablo lo compara metafóricamente, lo compara como un tercer cielo, queriendo expresar como que Pablo subió a la presencia de Dios directamente a la presencia de Dios, ya que podemos decir que dentro del punto de vista humano, nosotros vemos tres cielos. Dentro del punto de vista humanamente, tomando de ejemplo, no es que la Biblia diga esto, lo digo yo dentro del punto de vista humana. Por ejemplo, yo puedo ver el cielo, claro que sí, pero el cielo para mí es lo que mis ojos alcanzan viendo algo alto. ¿Qué mis ojos pueden lograr alcanzar? Número uno, mira, yo puedo ver un avión volando. Pues mis ojos pueden ver alcanzar un avión en las alturas. Pueden ver pajaritos. Mira, yo veo pajaritos volando. ¿Ve? Ese para mí es el cielo. El cielo es para mí es eso. Ver algo alto que yo puedo ver dentro de lo que es la atmósfera terrenal, pero en un lugar alto. El segundo cielo yo lo puedo comparar como la creación de Dios en cuanto a lo que son los astros, la luna, las estrellas. Todo eso son los astros, la luna, la estrella, el sol y muchas cosas más que a lo mejor nosotros no la vemos directamente y específicamente. Bueno, se puede ver la luna y el sol, pero hay cosas que no se pueden ver. Y el tercer cielo significa un lugar más alto, más profundo, más allá, que sería la presencia de Dios. Dios lo llevó en la presencia de Dios, que uno puede decir que según el contexto, aquí mismito en Corintios, Pablo habla de los creyentes que algún día van a ir a lo que llamamos el tribunal de Cristo y todos los creyentes vamos a participar de un tipo de juicio, porque los creyentes tienen su tipo de juicio, que es el tribunal de Cristo. Y Pablo entonces puede llegar a la conclusión que Dios le reveló lo que es el tribunal de Cristo. Estar en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús directamente, pero Pablo no da muchos detalles. Pablo, el único detalle que Pablo da es que él tuvo una revelación de un tercer cielo, de estar en la presencia de Jesús y que oyó palabras inefables, palabras que él escuchó, que a los hombres no se les ha dado a conocer. Pero cuando Pablo expresa aquí en 2 de Corintios 12, Pablo da un detalle bien interesante. En la segunda carta de Corintios 12, cuando Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, aquí Pablo dice, las revelaciones están plural. Significa que hubo revelaciones que Pablo tuvo, él escuchó revelaciones, él escuchó palabra de Dios.
Dios tiene que haberle dado revelaciones a Pablo audiblemente. Cristo Jesús tiene que haberle dado a Pablo o hablado a Pablo revelaciones grandísimas, muchas revelaciones, no una, están plural, muchas revelaciones, pero que entre esas muchas revelaciones, Pablo está expresando, vamos a ver en otra versión, a ver cómo aparecen en otra versión, ¿ok? Disculpa la tardanza. Capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones están plural, indica que esa grandeza de las revelaciones son muchas revelaciones. Algunas no se pueden dar. Pero entre otras revelaciones está incluido la revelación del Evangelio. Vamos a buscarlo, ¿ok? Vamos a buscarlo aquí en la Biblia, ¿ok? Y vamos a ir a Efesios, capítulo 3. Vayan conmigo, Efesios 3, comenzando el versículo 3 también, ¿ok? Dice Pablo, porque mediante revelación me fue dado a conocer el misterio, como yo se lo escribí brevemente, para que ustedes al leerlo sean capaces de comprender mi conocimiento en Cristo Jesús, el misterio de Cristo, en la cual no fue dado a conocer en otros tiempos a los hombres, tal como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y los profetas. Que los gentiles habrían de ser coherederos y partícipes del cuerpo de Cristo y de la promesa dada por él por medio del Evangelio. Cuando Pablo dice aquí por medio del Evangelio, entre muchas revelaciones que Pablo tuvo, una de esas revelaciones es el Evangelio. Una de ellas, que se dio a conocer. Hay otras que son como un misterio que solamente Pablo lo tuvo y el hombre no la tenía. Porque Dios conocía que el hombre no podía entender esas grandes revelaciones. ¿Ok? Cuando Pablo habla diciendo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, la palabra debilidad del griego es atsenia, y significa una debilidad física en el cuerpo, una debilidad mental o emocional. La palabra debilidad es neutro. Puede ser una debilidad física, que una persona esté enfermo, no puede ver, no puede escuchar, esté incapacitado, discapacitado, que para Dios no es nada para que el hombre haga algo en una persona. La discapacidad que tú puedas tener físicamente no impide que tú seas aceptado por Dios. Para los hombres, sí, el hombre te rechaza y te condena, te descalifica inmediatamente. No, no puedes trabajar porque tú tienes tatuaje. No puedes trabajar porque tú tienes muchos tatuajes, tienes aretes, tienes aquello y te discriminan. Pero ante Dios, las discapacidades físicas, mentales o emocionales jamás nunca lo rechazan. Porque Dios te conoce cuando tú crees en Cristo, cuando tú eres obediente y has creído en Cristo. Y Dios le dijo a Pablo, bástate con que tú eres aceptado ante mi presencia. No te quejes de tu debilidad. Te he aceptado. Pero entonces cuando Pablo habla, porque mi poder se perfecciona, está hablando un genitivo. Porque en el griego aparece, mi poder se perfecciona, aparece como un genitivo. Y el genitivo significa el poder de Cristo. El poder que tiene Cristo hacia ti se va a perfeccionar. El poder de Cristo se perfecciona cuando más débil tú te sientas, sea en una dificultad de hablar, sea una dificultad del cuerpo de movimiento o así sea una dificultad mental. Los problemas mentales que el hombre tiene un retraso mental, tiene un retraso mental, Dios no lo acepta, te equivocas. En esa debilidad de una persona de retraso mental, Dios se glorifica y Dios trabaja y Dios perfecciona. Dios prefiere lo débil. Lo débil de este mundo lo prefiere Dios escoger que una persona soberbia, orgullosa, que no reconoce a Dios en nada. ¿Viste?
Pues entonces, cuando Pablo dice, Dios le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Puede ser una enfermedad física, mental o emocional, cualquier cosa. La palabra perfeccional, que voy a poner la palabra griega, que se me olvidó escribirla aquí, perfeccional, significaría aquí una acción en desarrollo o en proceso. Una acción en desarrollo o en proceso y significa liberando, sanando y santificando. No importa la enfermedad que tú tengas, Dios te puede sanar. No importa las debilidades en la carne que tú tengas, debilidades en la carne, que está hablando concupiscencia. Señor, tengo la tendencia de fumar, tengo la tendencia de beber, tengo la tendencia de murmurar, de criticar. Señor, ayúdame en esto. Dios te va a perfeccionar. Y aquí la palabra perfeccionar está puesta como una acción en un desarrollo, en un proceso, que Dios va a trabajar contigo. Va a hacerlo. Es una acción segura que Dios lo va a hacer contigo. Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios va a santificarte esas áreas de tu vida porque tú te lo mereces. La idea de Pablo es que no se ocupe en su propia debilidad, que se ocupe de la cruz, que se ocupe de que Cristo lo aceptó y lo calificó y que Dios va a trabajar la buena obra en él y en nosotros también. ¿Ok? Y en nosotros también. Dios te bendiga. La buena obra que Dios empezó en ti, como dice Pablo en Filipenses 1:6, Él la va a perfeccionar. Él va a trabajar contigo, Él no te va a dejar solo. Él no te va a soltar. A la vez que tú hayas creído en Cristo, Dios quiere que tú dependas de Él. ¿Te acuerdas del profeta Jeremías? Dios, cuando habló del profeta Jeremías, el profeta Jeremías vivía muy ocupado de otros profetas falsos. Porque Dios le daba palabra al profeta, pero el profeta Jeremías vivía muy ocupado en lo que otros profetas falsos decían y decían cosas contrarias. Hasta que Dios le dijo al profeta Jeremías y lo llamó y le dijo, date una vuelta y regrésame. Y Dios le ministró al profeta diciéndole, si tú supieras lo valioso que tú eres, lo valioso que tú eres para mí, tú eres importante. Tú, es verdad, tú eres importante para Dios, para que tú estés ocupado de lo que alguien diga de ti o piense de ti. Porque la idea de Dios en llamar al profeta Jeremías era para ministrarle a su corazón y decirle lo vil, lo hermoso y lo importante que tú eres para mí, en comparación para que tú te dejes dominar de otras personas. Por eso es que Dios le dijo al profeta Jeremías, convéncelo tú a ellos y que ellos no te convencen a ti. Y así es, eso mismo es lo que Dios le quiso decir a Pablo. No te dejes dominar por tu carne. La tendencia del hombre es mirar su propia debilidad. No te mires tu debilidad, no te ocupes de ti, ocúpate de Dios que Él te llamó. Es como decir que en el Corintios, 1 Corintios 10, ok, 10. 1 Corintios 15:10, Pablo, en la Reina Valera 1960, Pablo dice, lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. Significa que el valor tuyo no se encuentra en lo que otros hablen o piensen de ti. De eso tú no tienes que ocuparse, sino es lo que Dios hizo en ti y lo valioso que tú eres delante de Dios. La gracia te va a capacitar y preparar para la misión que Dios te dio a ti. La gracia te fortalece, te equipa, te prepara en todas las áreas necesarias para tú trabajar en lo que Dios puso en ti que tú hicieras. ¿Ve? Lo demás no hay problema. ¿Qué podemos aprender? Que todos nosotros tenemos debilidades en la parte humana, preocupaciones, pero que no te mires a ti tus preocupaciones. Mira lo que Dios va a hacer con esas preocupaciones que tú tienes. Mira lo que Dios va a hacer con eso que tú tienes. ¿Ok? Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor.
Válgame Dios, se me fue el tiempo. Ya terminé. Se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. Dios te bendiga, que no me fijé en el tiempo.